Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio nos llama a dirigir nuestra vida hacia los mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos, y en una tabla había 3 mandamientos que eran los dirigidos a Dios, y en la otra 7 que era dirigido hacia el prójimo. Acerca de este pasaje que Cristo cita del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, comenta el Targum Neófiti que cuando se acercaba la muerte de Jacob, cuyo nombre Dios lo cambió a Israel, él juntó a sus 12 hijos, las 12 tribus, y les dijo: mi abuelo Abraham tuvo 2 hijos, Ismael el impío e Isaac. Isaac, mi padre, tuvo 2 hijos, Esaú el impuro y a mí. Puede también que pase de que ustedes la mitad siga a los dioses y a los ídolos. Y en ese momento todas las tribus al mismo tiempo respondieron: Shema Israel, escucha Israel, Jacob. Nuestro Dios es solamente uno. Y lo que sigue del pasaje. Esta profesión de fe de los judíos era muy sagrada. Ellos la repetían 2 veces al día y era el corazón de su religión. Había 2 bendiciones introductorias y luego el Shema, la profesión de fe, y una bendición conclusiva. De acuerdo a la tradición sinagogal, cuando se recitaba el Shema, escucha Israel, se cubrían los ojos para concentrarse y no distraerse. Colocaban este texto en pequeñas cajitas y la colocaban en medio de sus ojos y la llevaban como el yugo del reino de Dios. La Mishnah, que era la ley oral transmitida y guardada 200 años antes de Cristo, interpretaba este pasaje: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Quiere decir que tenemos que amar a Dios con las 2 inclinaciones del corazón, la del cuerpo y la del espíritu. Amarás al Señor con toda tu alma, el nefesh, que de acuerdo al libro del Levítico, la vida era el nefesh y se encontraba en la sangre. Por eso debemos amar a Dios incluso hasta dar nuestra propia vida. Y tercero, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, que quiere decir con todo tu dinero y tus bienes materiales. Estos son los mandamientos más grandes de la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero Cristo ha llevado esto a un nivel sobrenatural. Cuando uno ama a otra persona, quiere que la otra persona lo ame con la misma intensidad que él la ama. Los hombres amábamos a Dios con un amor humano, pero con Cristo el amor llega a su plenitud. Cristo nos eleva para poder amar a Dios con un amor divino, con su propio amor. Por esto dice: os mando un mandamiento, les comando, que améis los unos a los otros como yo los he amado. Esa frase, como yo los he amado, es un amor distinto. Es el amor que Él vino a traer a la tierra, el amor divino.
cumpliendo con este mandamiento del Señor, ya cumpliríamos con toda la ley y los profetas. Termino con una historia que la relata San Jerónimo de los primeros siglos, que cuenta acerca del apóstol San Juan. Cuando era viejito y estaba en Éfeso, vivía en una cueva con unos pocos discípulos. Todos los domingos sus seguidores más cercanos lo bajaban a la multitud para celebrar la Eucaristía. Cuando era el momento de predicar, las multitudes se le acercaban, ya que su voz no era fuerte como antes. Y todas las semanas les decía: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Después de largo tiempo, uno de sus seguidores más cercanos se le acercó y le preguntó: ¿no te cansas de dar siempre el mismo mensaje? San Juan le contestó: hijo, nunca me cansaré de proclamarlo, porque nuestro Maestro nunca se cansó de decirlo, y si tú lo cumples, cumples todo lo necesario. Pidámosle a la Santísima Virgen María poder cumplir con este mandamiento.